Hola familia. Aunque había renunciado como la persona quien está haciendo colección de historias de nuestras familias, es- es- de to- tengo varias grabaciones y en particular quería traerles la de Chuy Navarro. Hace unas semanas hablé con Begoña León, la hija de Chuy, y le pedí permiso de poner la historia de su mamá, ya que Chuy había muerto hace unos meses. Me dio ella su permiso de hacer tal cosa y me dio mucho gusto. Tomé esta y me dio Chuy su vida, el recuento de su vida, creo que en el 2003. Estuvimos en su casa en Guadalajara, Jalisco. Estuvimos muy a gusto. Chuy para mí fue una mujer que desafortunadamente no llegué a conocer muy íntimamente, pero como me hubiera gustado. Era una mujer muy espiritual y una mujer muy sólida en su personalidad, o por lo menos esas fueron las impresiones que yo tomé. Normalmente cuando edito una grabación saco o quito o delito los sonidos del ambiente, un perro ladra, que alguien entra al cuarto, etcétera. Pero en esta situación decidí dejar los ruidos del ambiente del hogar. Se me hicieron importantes en esta situación. Espero que no les moleste. Y con eso les doy la historia tal y como me la dio Chuy. Me llamo María de Jesús Navarro Abreu. Nací el 7 de marzo de 1947 en la Ciudad de México, Distrito Federal. Mi papá se llamaba José Navarro Sendejas y mi mamá Guadalupe Abreu Luna. Soy la mayor de 4 hijos. El que sigue de mí se llama José Navarro Abreu. Tengo 2 hijos, Martín León Navarro y Begoña León Navarro. Mis primeros recuerdos. Recuerdo. Es que estoy pensando, yo tengo muy poquitos recuerdos de cuando era chiquita. Cuando salí del kinder en un carro alegórico vestida de flor. Un carro de esos adornados, vestida de flor. Tendría 4 años. Desfile de primavera. ¿Dónde fue eso? En México. Y mi fiesta de 4 años en mi casa de la Guadalupe Tepeyac, se llamaba la colonia. Me acuerdo que me hicieron caireles, que Pepe traía un trajecito, a lo mejor me acuerdo, a lo mejor son las fotos que he visto, un trajecito con un chaleco y un pantalón corto azul marino, y que estaba muy contenta y que había me acuerdo mucho de la sonrisa de mi papá en esa fiesta, de mi vestido que era muy bonito. Mi abuelita cosía y ella me hacía muchos vestidos, cosía a mano, eso me acuerdo. En mi casa vivía mi papá, de mi mamá no me acuerdo. Mi abuelita que tenía un sillón color vino subiendo la escalera y ese era su sillón. Vivía un primo, mi papá lo crió, ¿te acuerdas que ayer estaban hablando de que murió un muchacho joven? El papá de él somos primos hermanos, él es hijo de una hermana de mi papá. Y vivía en la casa con nosotros. Vivía Pepe y vivía Yola. Es mi papá. O sea, será mi abuelita, claro. Mi abuelita siempre vivió con mi papá. De que yo me acuerdo, era cuando ya no estaba mi mamá. Entonces mi abuelita era la cabeza
pues no la cabeza de familia que era mi papá, pero era el ama de casa, vamos. Una señora viejita, muy viejita, muy religiosa. Sí te platiqué que nos pegaba con una corbata porque tenemos... ¿Y qué hacían que tenías que te pegarles con eso? ¿Qué puedes hacer a los 5 años? Travesuras normales de niño. Que yo la verdad la admiro mucho de haberse hecho cargo de esos 3 chiquillos. 4. No, Carmen nunca vivió en mi casa. No, el otro niño. El otro niño ya no era niño, ya era, cuando yo tengo memoria ya era adolescente. Él me debe llevar a mí como 15 años o una cosa así. Sí. O adulto. No, adolescente porque era chavo. Eso sí me acuerdo. Me acuerdo que mi papá era muy fiestero. Siempre, él se juntaban 2 y hacía fiesta. Desde que yo tengo uso de razón, se juntaban 2 y hacía fiesta y cantaban con la guitarra y se reían mucho y se la pasaban padre. Siempre. Me acuerdo alguna vez de haber ido a Xochimilco. Y hay una foto donde está mi mamá en Xochimilco, pero yo no me acuerdo de mi mamá. ¿Estaba tu mamá en Xochimilco con usted? Con todos. Sí, tengo fotos muy viejas. Me acuerdo cuando fui a Acapulco la primera vez, que me acuerdo que era muy chiquita, o a Veracruz, y que yo corría hacia lejos del mar y mi papá me correteaba y me llevaba cerca del mar. Una foto de Veracruz donde está mi papá, mi mamá, con bikini. En ese tiempo, estamos hablando de los 50, estamos los 3 en la playa. Estábamos ahí, no sé si alguien más fue, pero de esa foto sí. Y me acuerdo del que me daba miedo, el mar, que me hacía así de chiquita. Cuando entré a la otra escuela, que ya no era el kinder, que tendría 6 años seguramente. Y extrañaba mucho mi otra escuela chiquita. Donde había 20 niños. Por todos, sí. ¿Siguen viviendo en la misma casa? No. ¿A cuándo se cambiaron? Cuando yo tenía 15 años, a Coyoacán. De Tepeyac a Coyoacán. Bueno, vivimos un año en un departamento porque vendió a mi papá la casa de Tepeyac para poder terminar la casa de Coyoacán. Entonces en ese inter vivimos como un año en un departamento, cerca de donde nos íbamos a cambiar. ¿Te acuerdas de tu domicilio en Tepeyac? Sí, Graciela. La calle era Graciela 149. Sí, sigue la casa. Yo fui hace como seguía 6 o 7 años y ahí estaba la casa. Me acuerdo que en esta casa, por ejemplo, junto había como unas viviendas, como un edificio. Hacia el otro lado vivía el señor Ortega y luego estaba en la esquina. Enfrente teníamos unos amiguitos cruzando exactamente enfrente. Sí, la niña se llamaba Luz del Carmen. El niño se llamaba Sergio. Eran 2 hermanas que tenían 2 casas. Y el niño de la otra hermana se llamaba Eduardo. Y éramos amiguitos. A la vuelta de mi casa tenía una amiga que era amiga de la escuela. Se llamaba Laura. Ay, Chuy, tienes muy buena memoria, como se llaman, y hasta domicilios tienes muy buena memoria. Se cambian al departamento cuando tú tenías ¿qué edad? 14. ¿Qué pasa en el Inter? Pues fuera de que mi mamá ya no estaba, con mi abuelita nos quedamos 4 años, murió mi abuelita, llegó Gloria a la casa. Bueno, pues ya era así como novia de mi papá, la habíamos visto 1 o 2 veces. Pues no captas muy bien, ¿verdad? Pues Gloria, pues bueno. Sí. Bueno, si tenías 14 años, sí captas. No, pues, pero cuando yo llego tenía 8. Entonces ¿están dónde? ¿En Tepeyac? En Tepeyac Okay. todavía. Muere mi abuelita, se va mi papá de viaje con Gloria y regresa y ya es la mami. No la mamá, no, mami. Muy jovencita. Sí te dije que era muy jovencita. No me acuerdo. Había tenido 17 años.
Oh, 18 cuando mucho. Era muy jovencita. Y era pues ya el ama de casa, entre que murió mi abuela. Ajá. Y llega Gloria. Y llega Gloria. Alguna prima estaba ahí, pero no era, o sea, no pasó mucho tiempo. Yo creo que mi papá ya lo tenía muy listo. Pues mi abuelita tenía 84 años, murió. Murió sorpresivamente porque nunca tuvo una enfermedad larga. A ella le dio una embolia. Fíjate, yo cumplo años el 7 de marzo. El 7 de marzo cumplí 8 años. Ella me hizo un vestido color salmón, de tela brillosa, bordado a mano, con sí, así el cuello así fruncido, un holán, y en el holán venía bordada una flor, y aquí abajo traía otro holán y venía bordada una flor. Ella nunca tuvo una máquina de coser. Ella bordaba precioso. Mi abuelita me enseñó a bordar, sí. Me enseñó a rezar el rosario completito, todos los días lo rezábamos. Tu mamá, tu abuelita, 2, 3 niños, Ajá. el papá. A las 7 de la noche se rezaba el rosario. Cuando ya llegaba tu papá de trabajar. Sí, a veces llegaba él a medio rosario, pero en mi casa a las 7 de la noche se rezaba el rosario. Y me enseñó a bordar, y bordaba precioso. Yo tengo mi abuela me hizo un mantel cuando yo cumplí 4 años en la fiesta esa que te digo que recuerdo tanto, que yo lo tengo bordado por ella. Lo he usado en la comunión de Santiago, en la comunión de Jimena. Lo he puesto en la mesa de los regalitos. O sea, no que lo usen porque... No, bordaba precioso. Eso fue el 7 de marzo. Ella me terminó el vestido, me lo puse. No sé, yo no me acuerdo si había fiesta, pero bueno, algo hubo. Y murió el 13, murió exactamente una semana después. O sea que no tuvo una enfermedad larga. Tenía reumas, obvio, pues a esa edad. Después de ella tuvo 14 partos, de los cuales crecieron 5. Sabes que había mucha mortandad infantil. Crecieron 5 y al final quedaron 4 vivos. Pero no tuvo agonías largas, no tuvo nada. Le dio una embolia y ese mismo día murió. ¿Te acuerdas del día que murió? Sí. ¿Sí? No me acuerdo haberla visto muerta. No me acuerdo. Me acuerdo del día que murió y me acuerdo que mi papá me puso con el féretro cerrado. Antes en las casas eran los velorios a rezar el rosario completito. Yo llevaba el rosario. Sí, me lo sabía completo, sí, me lo sabía mejor que ahora. Y mira que lo rezo todos los días. No, bueno, aumentaron. Juan Pablo II aumentó. Normalmente eran 15 misterios. Pablo II aumentó 5 más eran misterios. Espérate. Perdón, son 4. Ay. Es misterios de la espera de Jesús, de la espera del nacimiento, de cuando se van a Egipto. Ese es hasta los 12 años de la infancia de Jesús. Después era el de la pasión y muerte. Y después era el de cuando resucitó, subió al cielo y subió la Virgen, etcétera, etcétera. Entonces había un hueco muy grande entre la infancia y la pasión, o sea, la muerte. Y Juan Pablo II metió aquí los misterios de la luz, les llamó, luminosos o de la luz, que fue lo que hizo Jesús entre los 12 años y su pasión. O sea, su bautizo, cómo predicaba, todo lo que hizo en ese tiempo. ¿Cada pieza del rosario es una historia? Claro. Cada vez que tú empiezas un misterio, por ejemplo, hoy que es jueves, tocan los misterios de la luz. Entonces, antes de rezar el primer misterio, tú en tu cabeza, en tu mente o fuerte, dices, primer misterio, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán.
Y durante esas 10 Aves Marías que rezas, tú tienes que estar meditando en el bautismo, cómo llegó, etcétera. Eso es muy bonito rezar el rosario. Ok, segundo misterio. Es el milagro de las bodas de Caná, que cambió el agua en vino. Entonces vas meditando cómo fue invitado a la boda, cómo fue una manifestación, sobre todo porque iba con algunos de sus primeros apóstoles, cómo María le pide que cambie el agua en vino. Entonces vas meditando todo eso. Tercer misterio, la predicación. La predicación a toda su palabra. Entonces, pues, de ahí tienes... ¿Cuánto tiempo te pasas en un rosario? 20 minutos, 25, cuando es muy largo. Y eso sí puedes hacer, eso que dijiste, María Purísima, rápido. Sí, eso lo haces más automático, sí. Pero tu mente está meditando. Y luego el cuarto misterio, que es la predicación, la transfiguración, que se transfigura en el Monte Tabor, y el quinto misterio... Uy, no, Chuy, vas a reprobar como católica en cualquier momento de estos. Con que me apruebe... O sea, entonces, esos misterios los metió Juan Pablo II. ¿Cuáles? Los que acabas de... los que te acabo de decir. ¿Son 3? 5. O sea, desde que yo tengo uso de razón, eran misterios gozosos, que es el nacimiento, la espera, etcétera, etcétera. Misterios dolorosos, la pasión. Y misterios gloriosos, la subida al cielo. No de misterioso, se me fue el nombre, pero misterio en griego no quiere decir. Viene del griego de misterión. Sí, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En algún momento. Fue escrito en arameo. Después, en el siglo II, en el siglo III, se pasó al latín. Pero muchas de las cosas que vienen en el Nuevo Testamento traen raíces griegas. Tú sabes que los griegos fue antes que los romanos, antes que el latín tiene muchas raíces griegas. Entonces, por eso es... Pero, no, o sea, nosotros decimos, es que es un misterio, es algo que... Pues a lo mejor porque no lo entendemos, a lo mejor por misterio, pero no por misterioso, por miedoso, que son cosas diferentes. Bueno, pues entonces mi papá me puso a rezar el rosario. Después ya no rezábamos el rosario. Cuando murió mi abuelita ya no rezábamos el rosario. ¿Tu papá no les siguió la tradición de la del rosario? No. Ni ustedes. No. Yolanda, Pepe ya son así de edad. No. No. Se acabó el rezo. ¿Por qué? No lo sé. Digo, ya no estabas bebita, obviamente. Tenía 8 años. A lo mejor ya no me interesaba. A lo mejor estaba muy harta de rezar el rosario todos los días. O sea, agárrate 2 chiquillos, uno de 7 y uno de 5. Una niña de 8. A ver, vénganse a rezar el rosario. Yo no creo que hubiera sido nada exitosa. No, mi abuelita se sentaba en su sillón ahí. Y nosotros nos sentábamos en el suelo alrededor. Eres una persona religiosa. ¿Eso fue cuando echaste raíz religiosa? Esa es mi raíz religiosa. Sí. Durante muchos años no fui una persona religiosa. O sea, sí, de vez en cuando a misa, todos los días, toda mi vida he rezado en la mañana y en la tarde. Siempre me encomiendo a Dios. Les he dado a mis hijos una fe, pero no era una persona religiosa. Ahora eres una persona religiosa. Ahora ya soy más religiosa. ¿Crees que el haber tenido esa costumbre de son las 6, vamos a hacerlo, y aparte ha de haber sido más, o sea, rezaban el rosario, pero tenían que darles más claro. Religión? O sea, en mi casa había la imagen del Sagrado Corazón, que era el rey de la casa entronizado, y mi abuelita era muy guadalupana, muy guadalupana.
Entonces Nuestra Señora de Guadalupe era algo muy importante en mi casa. La reina de la casa, Nuestra Señora de Guadalupe. O sea, al morir ella, pues muchas de esas cosas se acabaron. O sea, a lo mejor no tenía la suficiente edad, a lo mejor yo no tenía la suficiente madurez como para haberla seguido. Obviamente tu papá también se había criado así. Yo supongo que sí. Porque no siguieron. Se liberaron. Posiblemente. O sea, misa sí, todos los domingos. Todos. Con mi papá y ya de grandes, porque cuando estábamos ya adolescentes, que sales con el novio y dices, tienes que ir a misa. Así. Entonces luego decía, ¿fuiste a misa? Sí. ¿De qué se trató el Evangelio? Porque cuando primero nos pedía la hojita parroquial, entonces pues pasaba por la hojita y me la llevaba. Pues ya no era la hojita, él no quería la hojita, ¿de qué se trató el Evangelio? Y claro, ya más grande dice, ¿fuiste a misa? Pues no sabes que tienes que ir a misa. No, pues sí. Entonces tratabas de cumplir, Durante muchos años no fui a misa los domingos. ¿Tu papá todavía te preguntaba de adulta? No. Entonces, pero sí conoces o reconoces que esos primeros entrenamientos de rosario, de lo que significaba, que era importante, en la semilla. Claro. ¿Sí? Sí. Yo le agradezco mucho a mi abuela el haber sembrado esa semilla en mi corazón. Porque cuando íbamos, por ejemplo, a peregrinación a la Villa de Guadalupe, cantábamos todo el camino. Yo era muy chiquita y me salían las canciones porque seguía las voces de los demás. Y sabes que cuando retomé el acercarme un poquito más a Dios, el estudiar un poquito mi religión, el tomar clases de Biblia, etcétera, etcétera, y voy, por ejemplo, a misa, y hay muchas canciones que recuerdo de esa época. Y me las sé completas y me da mucho gusto. Digo, esa semillita que estaba ahí dio fruto. Se muere tu abuelita, todavía vive en Tepeyac. Tu papá tiene esposa nueva. Uh-huh. ¿En qué forma cambió tu mundo? Mucho. Pues ya no te sientes tan a lo mejor internamente, tan en tu casa con la familia, con la gente que conoces, con la gente con la que has vivido. De alguna manera entró alguien extraño a tu mundo, a tu vida. O sea, no tuvimos mucho tiempo para conocerla antes de que entrara, sino ya llegó y aquí está. Alguien que duerme con tu papá, que tu papá siempre había dormido solo. O sea, sí fue un cambio fuerte. Pero, ¿tu vida diaria en qué forma? Dime en qué forma, qué agregó, qué quitó, qué te pudo dar a ti. No así materialmente, sino que ¿qué trajo a ella al mundo de Chuy que fue bueno o malo o neutral o cambió simplemente? Simplemente cambió. Yo creo que muchas veces yo lo veía un mal cambio. Por un lado lo veía un buen cambio porque tenía una mamá. El Día de las Madres ya tenía una mamá, ya tenía que platicar de mi mamá, cosa que antes no tenía. Sin embargo, ella era una persona dura, o sea, 3 niños, yo la entiendo perfectamente. 3 niños, una muy chiqueada que era yo, muy consentida, siempre fui la consentida de mi papá. Muy notorio muy notorio la diferencia que él hacía con mis hermanos, que hasta a mí en un momento dado me llegaba, no a molestar, porque siempre me sentí muy halagada,
Pero sí se decía, ¡ay, por qué no nos trajo! Sí. Porque a mí se fue de viaje y me trajo una tela de seda de no sé qué, y a Yola le trajo una paleta. Entonces, el ser tan chiqueada, tan consentida y tan todo, sí, no es que él haya cambiado conmigo, pero ya no era tanto pues, la atención, pues ya tenía con quién entretenerse mejor. Claro. ¿Cuántos años tienes? En donde me estás diciendo, ¿cuántos años crees que tienes? Pues como unos 10 años. ¿Sí? Gloria no era una persona cariñosa. Yo me acuerdo, la única vez que me dio un beso, pues yo supongo que era su manera de mostrar cariño, o de pobrecita, fue el día que me bajó mi primera menstruación. ¿Cuántos años tendrías? ¿13? 11. Sí, después me vino muy joven. Todavía estaba en escuela primaria. O sea, no era muy cariñosa. Conmigo era cariñosa con Yola, pero era muy bebita Yola. Era cariñosa con Pepe a su manera, pero conmigo no era cariñosa. Posiblemente sí, a lo mejor yo siempre fui un poco más rebelde con ella. Siento que no soy una persona rebelde, que soy bastante dócil y todo, a lo mejor le demostraba, sabes que no me gustas. Te quitó tu lugar en ciertos modos. Puede ser. ¿Y el papel de Gloria en tu casa? Pues ella era la señora de la casa. La mamá. Claro. Ella decidía sí. Cosas de los niños. Decidía dónde van a ir a la escuela. ¿Qué decisiones llevaba ella? No muchas, porque mi papá era muy macho. Entonces, ¿a qué escuela íbamos? Lo decidía él. ¿A dónde íbamos a comer? A viajar. Eran sus decisiones. ¿Tienes buen recuerdo de vacaciones? Sí. ¿Salidas? Muchas. Cada vez que había vacaciones salíamos. Siempre. Con mi papá recorrimos toda la República Mexicana en coche. Toda. Tú pregúntame qué pueblo y yo te digo sí fui. Nunca, o sea, no en hoteles de lujo, no en restaurantes de gourmet, pero siempre salíamos de vacaciones. Sí, eso... Los tres atrás, los dos adelante. Y a veces más porque había mucha amistad con una tía de Gloria, que ellos eran 5, y ya ves que los coches eran muy grandes. A veces íbamos todos en un solo coche. Nos la pasábamos muy a gusto. No sé. Bueno. A Pepe pues, le gustaban los agujeritos, Yola era muy delgadita, entonces cantábamos todo el camino, siempre estábamos contentos y de buenas. Fueron para mí muy importantes todas estas vacaciones. Yo me sé todas las canciones viejitas por las vacaciones. Pues claro que no había cassettes, ni había discos, ni había nada. ¿Tu papá cantaba? No me acuerdo. Sí, cantaba muy bonito. Ahí llegó una decisión de casa, de hogar. ¿Sí? Sí. Porque todavía vive en Tepeyac. Sí. Hay una decisión de hogar. Uh-huh. ¿Te acuerdas tú de haber sido, de estar enterada? ¿Del cambio de casa? Sí. Ya no vamos a vivir aquí. Sí. Y nos llevó mi papá, nos llevó a todos y nos dijo, compre este terreno, que es donde sigue viviendo Marily. Sí. ¿Tú te acuerdas de la casa? Una casa muy grande. Vamos a construir aquí, vamos a vivir aquí. Sí, me acuerdo haber ido durante la construcción. Y me acuerdo cuando vendimos la casa para irnos al edificio, para terminar la otra casa. Y entonces pues ya tenía 14 años, cambiamos, ya me acuerdo todo eso. Dime un poquito de... ¿Tu familia tuvo una relación amistosa con los Dunas? Sí.
¿Cómo fue? Una, ¿cómo fue? Dos, ¿qué era la relación? Tres, ¿cómo la entendías tú? ¿Cómo fue? Yo creo que mi papá nunca perdió la relación con ellos. Yo desde que tengo uso de razón, me acuerdo de ver, vamos a ir a ver a tu abuelita Zenaida. No, yo creo que nunca perdió la relación. Mi papá y la tía Tere, con su esposo, eran compadres. Que ellos son padrinos de bautizo de Pepe. Padrinos de bautizo de Pepe. ¿Ya se murió? Sí, ¿no? Yo supongo. Entonces íbamos, no seguido, pero cuando íbamos, pues íbamos bien contentos. Mi tío Luis era muy simpático. Todos nos trataban muy bien. Se juntaban todos los domingos. A la abuelita le daban su tequila y se la pasaba muy bien. ¿Ustedes llegaron en ese tiempo la abuelita todavía platicaba? Poquito. ¿Cómo estás, mijita? Bien, abuelita. ¿Y usted cómo está? Bien. ¿Quién eres? Sí. Sí. No, ya estaban de no acordarse. No, de muchas cosas se acordaban. Al final no. Entonces ya sabíamos que era la abuelita Zenaida, el abuelito Casimiro. ¿Lo llegaste a conocer? No, sí. O sea, mira, Paulín, yo creo que hay un dicho en México que dice: lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Tenía un bonito recuerdo. No lo conocí. Ya sé, pero nunca nadie me habló de él. Sabía que era el abuelito Casimiro. Punto. Todas las tías iban y los domingos se juntaban todas las tías. Iba mi tía Lidia con el doctor Zamudio, y tenían 2 hijos. Esa historia te la sé saber. ¿Ramoncito? No. Era el doctor Fidel Zamudio, estaba casado con la tía Lidia, y ellos tenían 2 hijos que les decían los güeros. El hijo se llamaba yo supongo, Alejandro, y la hija se llama Leti. Esa era una pareja que iban los domingos. Sí, ¿y usted, de la edad de ustedes? Un poquito más grandes. Luego iba la tía Tere con el tío Roberto, la tía Tere la hermana, el tío Roberto, que eran los compadres de mi papá, no tenían hijos. Estaban, que vivían ahí, la tía Eloísa, la mamá de Ramón, nada más. Nunca le conocí marido, no sé si fue madre soltera, si se divorció, no estoy. Y la tía, que originalmente se llamaba Juanita y luego se cambió el nombre, se llamaba otro igual de feo. Ya nos reíamos cuando yo le digo, ¿por qué mi tía se cambiaría el nombre de Juanita a como se puso? En este momento se me olvidó. Si están re feos los dos. Se cambió el nombre de cambiarse el nombre primero, su primer nombre, o sea, no... Sí, ya no era la tía Juanita, no, para nada. Y la tía María, que era la viejita, era la más grande. ¿Dónde quedaban ahí mi abuela, en ese escalón de niños? ¿No sabes? No. Nadie sabe. No. Yo creo que debe haber sido más joven que la tía María. Pues dices que la tía María era la más grande. Sí, yo siempre supe que era la más grande. Y después a lo mejor sería mi abuela. No sé exactamente en qué orden era. Había otro hijo varón, aparte del tío Luis. El tío Luis, que nunca se casó. Bueno, se casó cuando se murió la abuelita. O se juntó o algo. Con una novia que tenía 40 años con ella. ¿40 años con ella? Tenía muchos años de novios. Y nunca se casó o se juntó o... ¿No vivían juntos? No. El tío Luis siempre vivió con la abuelita. Raquel se llamaba la novia. Y había un tío que yo solamente vi una vez, que vivía en Estados Unidos, casada con una india americana. En Montana vivía. Porque yo me acuerdo cuando iba a venir el tío Rafael, fue un revuelo así. Ay, va a venir mi hermanito, y mi hermanito iba a venir y con su familia. Y llegó con la familia, su esposa, una india americana redondita, y venía con 2 hijas muy bonitas, muy tipo indio, muy bonitas, hijas de él.
hijas del matrimonio ese. ¿No te acuerdas cómo se llama él? ¿Sabes quién se acuerda? Yola. El otro día que estuvimos platicando, No, no estoy segura si se llamaba Rafael, Yolanda no se acuerda. porque con ella estuvimos platicando sobre los Luna y entre los dos sacamos, bueno, sacamos la lista. Y sí, sí había relación. Cuando nació Pili, se la llevó, fue su primera tataranieta de la abuelita, sí, porque nosotros éramos las bisnietas, tú también. Bueno, pues la hija de Yolanda, que fue la primera que nació de la generación, era la tataranieta. Mi abuelita ya no daba pie con bola, pero bueno, le llevaron a Pili, que era para que hubiera constancia de que había conocido a su tatarabuela, que había conocido a la tatarabuela. Fíjate qué vieja, qué viejita estaría ella. Ya debe haber tenido más de 100 años. Yo creo que sí. ¿Te acuerdas cuándo se murió? ¿No se dieron cuenta? Yo creo que no. No. Para que habrán llevado a Pili a conocer a ella. La familia... Luna Gómez. Tu abuela era Luna. Y la abuelita... ¿El Casimiro? El Casimiro era Luna. Uh-huh. Y la otra era Gómez. O sea que mi abuela y la tuya, que es la misma, era Celia Luna Gómez. Abreu fueron los hijos de Celia. Sí. Ella era Luna Gómez. Luna Gómez. Ajá. ¿Sabes de dónde era? ¿Tú qué entendías que era la relación entre tú y ellos? Familia de mi mamá. Ahí conocí a mi tío Chico, en esa casa. Y ahí conocí a mi tío Joaquín. ¿De cuántos años? Mi tío Joaquín muy joven. No, ¿tú de cuántos años? 10, 12 años o menos. ¿Fue casualidad eso o...? Te digo que todos los domingos se reunían, Uh-huh. Entonces un día llegamos y estaba mi tío Joaquín. Y mi papá dijo, él es tu tío Joaquín. Pues. O sea, yo dije, pues es de la misma familia. No sabía que era hermano de mi mamá. Mi tía María, por mi tía María, conocí a mi tía Lulú. Un día la llevó, ya estando yo tendría 16 años o 17. Un día llegó donde yo estaba en la tienda de mi papá, que no estaba lejos, y me dijo, mira, ella es tu tía. Entonces, me acuerdo que Lulú lloraba y me abrazaba y decía... ¿Cuántos años tenías tú? No sé, como 16 años. Lulú no tenía mucho más. No, me acuerdo que era muy bonita, eso sí me acuerdo. Sí, verdaderamente bonita ya después, pero de joven sí, impresionantemente bonita. Siendo ellos la familia de tu mamá, nunca hubo de tu parte que te encontrabas a la tía Luisa allá en la esquina y decías, oye, tía. No, Eloísa, no Luis. Sí, no, yo no dije Luis, Eloísa. Perdón por la sordera. No, es que nunca me la encontré en ningún lado. Yo, el único lugar donde la veía era en casa de la abuelita. Sí, pero van a comer. Siempre No, mira, Poli, lo que tú traes desde niña, tu mamá se murió. ¿Para qué preguntas? Esa es la familia de tu mamá, punto. Tu papá compra un terreno. Construye la casa. Y ustedes vieron todo. ¿Emocionados? Muy emocionados porque la casa era muy bonita, en un lugar muy bonito. La casa en sí tenía cosas preciosas. Pues nuestra casa de Tepeyac pues era una casa normalita, común y corriente, y esta era una casa pues muy pipiris nice, como diríamos aquí, sí, muy bonita, con un jardín. Yola y yo íbamos a tener nuestra recámara, la recámara que daba a la calle, los muebles preciosos, nos mandó a hacer todo nuevo. Nos mandó a hacer una recámara en un color de madera clarita, madera muy clara, con puertitas aquí para meter la pijama, con un libreto, con el tocador así todo fashion, en unos closets, o sea, muy bonita casa, muy bonita. En esa época
poquito antes de cambiarnos, se murió la mamá de Chucho, ¿te acuerdas de Chucho? Y mi papá le dijo, vente para acá. Cuando vivíamos en el departamento, en el Inter de las casas, Chucho se vino a vivir en México. ¿Puedo agarrar esta? Sí, mi amor, claro. Entonces era la recámara de las niñas, toda en rosa y clarita, en dulce, eran dulces. La recámara de los niños, de Pepe y Chucho, Pepe y Pepe durmieron juntos hasta que se casaron. La recámara de mi papá y Gloria, y la recámara de visitas. La tina de las niñas, del baño de las niñas, tenía una tina. Bueno, compartíamos con esa recámara de acá. Pero como era la de visitas, nunca había nada. Con tina y... era una casa preciosa. Sí. Lo que pasa es que mi papá era muy buen administrador, muy ahorrativo. Toda su vida fue muy trabajador, muy buen administrador y muy ahorrativo para él comprar, viajar y hacer lo que él quisiera. A lo mejor no compraba ceniceros, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre tenía una cuentita en el banco con su dinero para él hacer para sus hijos lo que él quisiera. Nos llevó a todos lados, nos llevó a Estados Unidos, y yo me acuerdo tanto de mi papá. Cuando íbamos a Estados Unidos, en coche nos llevó, nos íbamos por Rey. Ha de ser un viaje larguísimo. No, porque cruzábamos por Reynosa, McAllen, conocimos todo Texas, toda esa zona, Austin, Houston. A él le gustaba mucho, y me acuerdo tanto porque decía, bueno, ok, te voy a regalar, vamos a poner $10, te vas a comprar lo que tú quieras. Así nos daba a los tres. Y después nos llevaba a las tiendas y decía, ve a ver qué te gusta. Y él andaba dando vueltas y me dice, ay, ve qué bonito está, pruébatelo. Y que te escogía 4 o 5, te los llevaba al vestidor y pruébatelos. Y con $10 yo me podía comprar ropa para 2 años. Bueno, pues no nos daba $10, a lo mejor nos daba $100, no sé. Pero era muy espléndido con sus hijos. Yo no podía decir, ay, vi unos zapatos, ¿en dónde los viste? Yo era muñeca, Sí, no sí, era sí. muñequita. ¿Y dónde los viste, muñequita, en tal lado? ¿Y cuánto costaban? Ah, pues valían 100 pesos. Ah, pues vamos, te llevo y te los compro. Muy celoso también, de que saliéramos solas, Yo estaba casada por el civil con mi marido y tenía chaperón. A lo mejor por ser la mayor, que a Yola no le tocó. ¿No le tocó ese cuidado? ¿No le tocó no tanto esa... cuidado, no. ¿La escuela? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sí? ¿Eras una niña estudiosa? Sí, en general sí. Me gustaba aprender cosas. Sí. Fui una niña muy tímida, muy poco sociable, y sigo siendo. Yo soy una persona tímida y poco sociable. Se me ha quitado ahora ya la vejez un poquito. ¿Tímida como Carmen? Carmen es floja. floja socialmente, sí, emocionalmente. Le da flojera socialmente. Ay, no me importa. Es así como que, ay, qué hueva. Sí. Pero yo era tímida, o sea, de cualquier cosa me sonrojaba. Y era así como de las de Penham, que ven, sí, era muy tímida y poco sociable. Tenía muy pocas amigas en la escuela. No era, por ejemplo, como mi nieta que tiene 800,000 y Begoña que en México tiene 300,000. No. Tradiciones. En ese tiempo, tradiciones que tu familia, obviamente era una tradición salir de vacaciones, tradiciones constantes que ustedes sabían, ya va a llegar el Día de los José, siempre, poco, mucho, regular. El Día de los José era muy especial por mi papá, principalmente. El Día de los Cumpleaños. Mi papá no era de hacernos fiestas. Yo fuera de la fiesta de los 4 años y de los 15, yo no me acuerdo de fiesta. No, él no era de hacer fiesta. Pero era una tradición que el cumpleaños de quien fuera, íbamos a una nevería muy especial y podíamos comer lo que nosotros quisiéramos. Había unos cuadros, ¿cómo me acuerdo?, de helado más grande que esto, que era cuadrado, y eran muy ricos. Bueno, a mí estaba en el centro de esta nevería. Entonces, el día del cumpleaños, la Holanda, nevería Holanda.
Estaba en la calle de Madero, casi enfrente del Zócalo, un poquito antes de llegar al Zócalo. Y ahí nos compraba lo que normalmente no teníamos. O sea, antes no se usaba que les compras los litros de helados a los niños, por el estilo. Entonces, lo que quieran y de lo que quieran. Cuando era cumpleaños de cualquiera de los cualquiera. tres. Todos los domingos salíamos, todos. Mi papá trabajaba todas las semanas, todo el día. Bueno, iba a comer, no me acuerdo si iba a comer todos los días a la casa. Y mi papá era una persona que salía de trabajar y se iba a la casa. Y yo, cuando era niña, nunca me acuerdo que mi papá ni estando solo, haya faltado a dormir, ni llegara borracho, jamás. O sea, era muy respetuoso de sus hijos, yo me imagino. Entonces, bueno, yo te puedo contar miles de cosas de mi papá. Yo es mi hombre perfecto. Va. Sí. ¿Te casaste con tu mamá? Me casé con mi papá. Sí. Casi. No le llega, pero casi. ¿Buscaste a tu papá? Yo creo que sí. Sí. Porque además Martín me lleva 10 años de edad. Entonces yo creo que sí. De acuerdo. Sí, él para mí fue perfecto, como papá. No dejo de reconocer que tenía muchos errores como ser humano. O sea, no soy ciega, no era santo. Era mujeriego, tenía muchas cosas, era violento en muchas cosas, pero en el tiempo que yo viví con mi papá en 19 años, nunca me levantó la mano, ni la voz. Mi papá era lo que decía: ven, mijita, quiero hablar contigo. Y a veces nos sentábamos en el coche, con el coche parado, y empezaba a decir: esto así, y esto no crees que estaría mejor de esta manera, acababa hecho una Magdalena, y los dos abrazados. Nunca me levantó la voz, jamás. Pero yo creo que no nada más a mí, yo no me acuerdo. A Pepe una vez me acuerdo que le dio una nalgada porque mi papá odiaba el juego, cualquier cosa de jugar. Y a Pepe lo encontró un día en una tienda jugando volados, ¿sabes lo que es? Con uno que vendían merengues. Y fue tal su enojo que le dio una nalgada. Esa era una regla que ustedes ya sabían. Claro. Sí, te digo, yo no me acuerdo que me haya levantado nunca la voz. Bueno, ponerme una mano encima. Menos. Tienen ustedes una conexión muy honda con Cotija. Más o menos. Sí, él nos enseñó a querer a su tierra. Cuéntame un poquito de tu entendimiento de por qué iban a Cotija, o qué expectación tenían siempre que iban a Cotija y que se realizaba, vamos a decir. Él tenía amigos en Cotija, por ejemplo. ¿No parientes? No parientes, nada más tenía un primo. Siempre llegamos a un hotel en Cotija. Una sola vez que no encontramos hotel, llegamos a casa de la mamá de un amigo de él. Teníamos una tía en un pueblo cercano, que se llamaba Los Reyes, y otra que era prima de mi papá, también ahí en Los Reyes. Pero en Cotija, el único pariente que tenía mi papá era mi tío Chelo, que acaba de morir hace poquito. Entonces, ¿cuál era la conexión? Nada más a mí, su compadre, su amigo. Su amigo, su compadre, el llevarte a Cotija y decir: ¿ves esa casa? Ahí nací yo. Él era muy, muy, muy pobre cuando nació, muy pobre. Mi abuelo, Pancho, era muy flojo. Papá de tu mamá. El papá de mi papá. Y ahí la que se fregaba era mi abuelita, mi abuela Lupita, que fue la que sacó adelante a sus hijos, los que crecieron y todo. Y mi papá le tenía mucha adoración a su abuela, ¿Sí? a su mamá, mucha. Entonces decía: en esta casa nací yo, vivíamos aquí en este barrio, y tenía muchos conocidos y muchos amigos, y nos la pasábamos muy padre en Cotija. ¿Por qué? Porque eran cosas diferentes a lo que es la ciudad. Podías andar en la calle solo todo el día, eso era maravilloso. En México, qué esperanza tenía en la esquina. La comida de Cotija era rica, era diferente. Las fiestas, siempre íbamos en temporada de fiesta. Los cohetes, pues todo lo que es fiesta. De los amigos de mi papá de Cotija,
que ya vivían en México. Uno es la familia de Nacho, por ejemplo, que se conocieron en Cotija desde niños y todos se fueron a vivir a México, menos el papá de Nacho. ¿Tu papá era amigo del papá de Nacho? ¿Eso dijiste? Más de sus hermanos los que vivían en México, porque el papá de Nacho se quedó viviendo en Cotija. Creo que fue el único que se quedó en Cotija de todos los hermanos, porque tenía 10 hijos y muévete con 10 hijos, ¿verdad? Todos los demás se fueron a México, algunos antes que mi papá, otros después, o al mismo tiempo. Entonces, en muchas cosas se ayudaban. La gente de Cotija, decías de Cotija, y te daban la mano y a lo mejor te ayudaban a buscar un empleo, y a veces se juntaban. Las cantazas que te digo era con gente de Cotija. Un tío de Nacho era mi padrino de bautizo. Y ahí en esa familia conocimos a Nacho. Desde que yo era niña me acuerdo de Nacho. Se dejaron de ver, o sea, nos dejamos de ver, creces, etcétera, etcétera. Y después hubo el encuentro, Nacho y yo la empezaron a ser novios hasta que se casaron. Mi otro cuñado, Marcial, el de Alicia, es de Cotija. Él es de Cotija también. Toda su familia es de Cotija. La única renegada soy yo, que me casé con el extranjero. Él no es de Cotija. No. Te tengo malas noticias. Bueno, sí es, le voy a decir porque sí es. Por ahí tiene un pergamino que le hicieron una vez de broma, porque íbamos mucho. Es hijo predilecto de Cotija. ¿Qué era la paseada Cotija? ¿De qué se trataba? ¿De qué? Días de campo. ¿Cómo días de campo? Picnic. O sea, con los amigos. Del día. Ir a comer con el amigo fulanito. O ir a comer al mercado, por ejemplo, los tamales de elote. O pasear en la plaza, como iban antes, los niños, las niñas, las flores, las serpentinas. Cuando estás chiquilla de 12, 13 años era maravilloso ir. Sí. O vamos con los Maciel a su rancho. Desde entonces. Claro, tenían un rancho muy grande y los Maciel eran de gente de mucho dinero. Mi abuelita servía en la casa de los Maciel. Desde niñas conocen a todos, ya tenían. No, es que ¿quién te decía el otro día que ya estaban hechos los matrimonios? Sí. O sea, llevas a Cotija y ya no conoces a nadie. Ya, bueno. O se salieron o se murieron. Ya, se acabó Cotija. Bueno, queda el queso, la longaniza. Siempre que iban traían queso, me supongo. Todo lo que da. Hacen pan muy bueno, queso, longaniza, pues todo lo que daba el pueblo, que era rico y casero y demás. ¿Por qué Cotija es famoso por queso? Porque tienen muy buen queso. Pero desde antes de que la gente supiera nada de Cotija, empezaron. Cotija tiene fama, bueno, no tiene fama. La gente de Cotija siempre ha sido comerciante. ¿Y cómo se comerciaba en aquella época? Por medio de arrieros. ¿Sabes qué son arrieros? Salían con sus burros, cargados de productos, a otros lugares. Tú encuentras gente de Cotija en Chiapas. Ay, pues mi bisabuelo llegó de Cotija y se quedó aquí. Encuentras gente de Cotija en el rincón más lejano que te puedas imaginar. Entonces la gente de Cotija fue en un tiempo, un pueblo muy importante. Tenía su propio banco, su propia moneda. Nacho tiene monedas acuñadas en Cotija que dicen Cotija. Es tierra de gente, pues muy bien, o sea, culta, con buenos coches, gente que sabía tocar el piano. La abuela de Mimi, la que estuvo la francesa, que estaba el domingo en casa de Yola, era una señora de alta alcurnia de Cotija, la mamá Lolita. Tiene una casa preciosa. Es una señora que viajaba, su hermano era arzobispo. Ahí siempre ha habido muchos curas. Sí. Era arzobispo de Durango y le mandaba a traer lo mejor. Eran solo 2 hermanos, a la mamá Lolita. De gente muy culta. La sociedad de Cotija es de las que te veía así, a high class. Bueno,
de verdad eran de sangre azul. Era raro para un pueblito. Sí, y un pueblito que tuvo carretera hasta como en el año 1965. No había carretera, había brechas para llegar. Imagínate llevarte el piano, llevarte los muebles tan caros, llevarte de esas cosas que se estaban... Chandeliers. Ajá. ¿Chandeliers en el pueblo? Sí, claro. Las casas eran de admirarse. No, ahí las casas eran preciosas. A mí me encantaba, siempre estaban las puertas abiertas. Toda la vida estaban abiertas. Entonces estaba la puerta abierta, la de madera, tenían una rejita delgadita labrada de fierrito. Sí, y eso, sí, sí. y era el pasillo de entrada, brillante, brillante, brillante. El piso te podías ver en el espejo. El patio, lleno de macetas, de macetones y de flores. El patio con una fuente en medio, todo alrededor macetones. Preciosas casas. Nunca tuvieron casa en Cotija. No, el que tuvo fue Nacho. Sí, el hijo del pueblo, él sí nació ahí y compró una casa y sí estuvo como 5 o 6 años o más. Hasta que empezó toda la revolución que sembraban marihuana por todos lados y había muchas broncas y los matones y dijo, ay no, yo voy a vender la casa, ¿para qué la quiero? Nacho tiene familia en Cotija, tiene una hermana, 2 hermanas que viven en Cotija. De acuerdo. Ya se cambian a su casa de Coyoacán. ¿Qué te marcó ese tiempo? Mira, el primer evento que hubo en mi casa en Coyoacán fueron mis 15 años, muy especiales para mí. Yo me acuerdo que mi papá me mandó comprar el encaje de mi vestido, que era como de este color, era encaje suizo. Y lo de abajo, también era importado con una modista muy pipiris nice y todo. Una iglesia preciosa que es donde se casó Begoña. O sea, fue muy importante para mí. Ahora, eso fue muy bueno. Una casa nueva, con todo muy buena. Al año siguiente fue muy malo porque fue cuando le pasó a Gloria lo de la mano y fue la separación. Entonces... ¿Tuvo algo que ver la mano con la separación? No. En su mente a lo mejor sí, porque yo me acuerdo muy bien, yo acababa de salir de lo que estudié y trabajaba en el Sanatorio de Alinde, yo soy secretaria. El Sanatorio de Alinde se especializaba en cirugía plástica. El mejor cirujano plástico de México en aquella época era el doctor González Ulloa, que era el dueño del hospital de Alinde. Entonces mi papá habló con él y le dijo, oiga, y como era un cabrón el doctor, si yo tengo una hija que acaba de salir de la carrera, tiene 15 años, ¿le daría a usted trabajo? Sí le doy trabajo. Pues todavía no cumplía 16. Trabajaba en la oficina como secretaria. Era secretaria de él y uno de sus ayudantes, de uno que estaba bajito del doctor Scott. Entonces fue mi primer trabajo. Y en esa época estaba Gloria en el hospital. ¿Por qué? Porque el día le había tenido que cortar la mano, entonces le estaban dando, pegarle, ¿cómo se dice? Te quitan los nervios. Aquí, te ponen acá, bien, para cubrirle lo más que se pudiera. Y mi papá le decía, yo me voy a casar contigo, de verdad, con todo mi amor, alíviate y estate bien, y no me importa, pero para ella la marcó muchísimo, claro que sí. Y pues yo creo que de dolor y de todo, volvió a la casa y fue a rehabilitación y le pusieron una prótesis su mano y usaba sus guantes mucho tiempo. Pero le cambió mucho el carácter. Yo creo que empezó a como a odiar a mi papá, como a... Tú tienes la culpa, como... ¿Y en qué modo tuvo él la culpa? No, ya sé que no, pero ella se... O sea, mejor ella pensaba que yo no tenía nada que ver. Es más, ni siquiera bajaba a los cuartos. Entonces,
Te digo, eso fue en la casa ya, en la casa nueva, de una fiesta muy padre, muy fastuosa, a todo lo que se vino, ¿sabes? Muchas broncas, muchas discusiones, muchos gritos, mucho todo. Que ella sacó una pistola y le quiso disparar a mi papá. Entonces mi papá dijo... ¿Una pistola de quién? De mi papá siempre tenía pistolas en la casa. Antes en México en la siempre había pistolas. No quería matar. Pues yo supongo que, no sé si quería o quería asustarlo, porque bueno, no sé exactamente, pero fue un drama terrible y le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Yo ya no te quiero aquí en la casa, porque están mis hijos. De la agarrar la loquera, a mí por ejemplo me tenía muchas veces tirria porque decía que es que eres igualita a tu padre. Celos, no sé, no lo sé. Entonces marcó dos cosas muy fuertes en mi vida: el cambio de casa, la fiesta fastuosa y la separación de ellos. Pues él se va, era así un día. Ella se va. ¿En un día? Sí. ¿Qué pensabas? A veces pensaba que yo tenía la culpa de algunas cosas. A veces me sentía culpable. Sí, a veces. Te digo que yo normalmente estoy muy pacífica, pero había momentos en que me volvía contestona. Eres una adolescente de 16 años y entonces a veces era contestona. O sea, a veces me sentía culpable, a veces sentía así como, ay, se acabó, qué rico. O sea, es la verdad. Con el tiempo y con todo, decía, pobre mujer. ¿La volviste a ver? Mucho tiempo. Al poco tiempo la volví a ver. Yo la busqué. Cuando dices yo la busqué, ¿qué fue la búsqueda? Así como la que te describí de mi papá. No, yo sabía dónde vivía porque mi papá le dio una casa. E hice que, pues que tuviera un poco de contacto con mis hermanos. Pepe no se dejó de tener contacto con ella. ¿Cómo? Lo menos posible. No se dejó de que yo lo acercara un poco. No. Yola sí. Yo creo que Yola tiene muy buenos recuerdos de ella. Ella era muy chiquita cuando llegó a su mami. Sí. Cuando llegó tú ya no... Era chiquita, pero no tan chiquita. Uh-huh. Entonces, y sí, claro, hasta que murió el año, hace 5 años, éramos comadres. Yo fui la de su hija, desde que salió de la casa, nunca más. Nunca más, ni yo ni ninguno. ¿Tampoco yo, mamá? ¿Por qué? ¿Lo platicaron? No. Le decimos, mami, No. No lo platicaron, no hubo una conversación. No. ¿Tu papá estaba contento de que tenían esa relación? Al principio no, después la aceptó, punto. Después que... A veces me pregunta, ¿y cómo está? Porque ella se casó después y tuvo una niña, etcétera, etcétera. Tú sabes, me preguntaba, ¿cómo están? Ah, pues muy bien. La niña cuando veía a mi papá le decía, tío José. A todos nosotros nos dice tía, si nos quiere mucho. Tío José. Ustedes tenían, conocidos a Chico y a Joaquín, entonces ya se dieron cuenta, ay, ¿sabían este Chico, este Joaquín? Cuando teníamos cuando yo tenía como unos 12 o 13 años, mi papá nos dijo, ustedes tienen una hermana en Estados Unidos y se llama Carmen y vive con una tía de ustedes en Estados Unidos y va a venir a México. Quiero que se conozcan. Pero me parece que no quisieron. Primero le dijeron que sí y después dijeron no. No sé si mi tía Celita o su hombre ese, alguien dijo no. Entonces no hubo el chance, pero ya sabíamos que existía. En ese momento sabíamos que existía. Se comunicó con ellos, para que... Los Luna. A través de eso. Sí.
¿Tu papá siempre supo de Carmen? Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué pensaban ustedes? Pues yo creo que éramos medio mensos, porque pues tienen una hermana, pues qué bueno. No pensamos nada. Que la vamos a conocer, pues qué padre. Yo no me acuerdo haber pensado ni bien ni mal ni regular. Nada. ¿Preguntas a tu papá? No, ¿Conversaciones entre ustedes? tampoco. No. No me acuerdo yo. Si tú ahorita le dices a Begoña, tienes. Y luego, ¿a quién dices? Ya si me dijeras a Martín, lo pensaría más y diría, Begoña. No, Hasta lo que no come le hace daño. Escogí a la apropiada. Es que, ¿por qué no preguntaron? ¿Por qué no? Mira, Poli, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que ¿cómo te podría decir? El patriarcado de mi papá, muy fuerte. Entonces, Sí, era. no había dudas, no había preguntas. Él era el patriarca de mi casa y se hacían las cosas como él quería, te gustara o no te gustara. Más valía que te gustaran, porque así iba a ser. Nunca fuimos, yo por lo menos nunca fui capaz de cuestionarle nada. Nunca, nunca. No. Que alguna vez me porté mal o cosas por el estilo, sí, normal, pero nunca jamás en mi vida le cuestioné. ¿Quieres salir aquí? No, ahí estás bien. ¿Sí? Es más, el cigarro es tuyo, por si alguien va. Ah, sí. Es más, yo me fumo 2 a la vez. Yo oigo, por ejemplo, a mis nietos que cuestionan de tal manera a sus papás o a mis hijos que de alguna manera les digo, ay, no hago esto porque me van a regañar estos. O sea, nunca fui capaz de cuestionarle, ¿no? De pelear con él por algo, jamás. Ustedes se sentían muy seguros con él. Muy seguros. Ustedes Él nos dio mucho amor. Ustedes pudieron, era bien sólida la cosa. Nos dio mucho amor por dentro, mucha seguridad económica, mucha seguridad física. Yo creo que nos dio todo lo mejor que él pudo. Nos dio la mejor escuela que pudo pagarnos, sí. Nos vistió de la mejor manera que él pudo. O sea, acuérdate que mi papá era una persona autodidacta, analfabeta. Él nunca fue a la escuela, más que 2 años o 3. Nunca fue a la escuela. Sin embargo, era un hombre muy inteligente, muy bueno para los negocios. No, su papá fue muy flojo. ¿A quién le salió? No sé. Pero él, como veía la situación, por ejemplo, en su casa, que para tan flojo y que no había con qué, él a los 6 o 7 años se consiguió un cajón de dar bola en Cotija y daba bola en la plaza. Niño. Después, como vio que no había mucho futuro, se fue a otro pueblo que es más grande, cerca, a Los Reyes, y se empleó en una tienda de ropa, de telas. ¿Qué edad tendría? Cuando se fue de Cotija, debe haber tenido unos 16 años. Solo. Tenía una hermana allá en Los Reyes, porque él era el más chiquito de 14. Entonces tenía hermanas mucho más grandes que él, ya con hijas de su edad. Entonces vio que tampoco había mucho futuro en Los Reyes y agarró su paliacate y dijo, me voy a México. Trabajó de panadero. Como no tenía dónde dormir, dónde vivir, porque no tenía una casa, entró a trabajar en una panadería. Entonces trabajaba de día y en la noche se quedaba a velar que nadie entrara y se robara. Hacía pan y repartía pan y lo que le pidiera. ¿No sabes dónde se conocieron mamá y tu papá? Sí, claro. Sí. Se conocieron en Chapala. Una vez que vino mi papá de vacaciones aquí, en un restaurante que todavía existe en Chapala. ¿Cómo se llama? Beer Garden. Y sé cuándo se casaron. Mi papá hablaba de mi mamá después. Mira, o sea, como con gusto. Mira, aquí estamos el
Voy, mi amor, voy. Bueno, hola, mi amor, ¿cómo están? ¿Ya salieron del velódromo? Ah, qué padre, ¿qué tal estuvo? ¿Y el lugar? Ah, qué bueno. ¿Cómo le gustó a Renata? Se sentía muy conectado. A lo mejor porque, no, pues tienen mucha familia, ¿verdad? No. ¿Cómo no? ¿No? ¿Quién no tiene mucha familia? ¿Nosotros? ¿Cómo? Nuestra familia no es muy grande. Los 3 hermanos, me supongo de parte de tu papá, tenía 3. Bueno, más los que no están de... Mi papá tenía en todas las colonias, ¿verdad? tu papá tenía muchos hermanos. Ya te quedaron muchísimos primos. No. De sus hermanas grandes, que digo que eran muy grandes, no tenemos relación con los hijos. Más que con José, el que se le murió el hijo. Y eso porque siempre estuvo muy... Como se crió en la casa, siempre estuvo muy pegado. Sí. Y Chucho, que también prácticamente pues, vivió muchos años en la casa y es como otro hermano, como otro hijo de mi papá. Uh-huh. Con los demás no hay relación. Se va Gloria. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo entre se fue Gloria, cambió tu vida? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, mi papá era el eje donde seguía todo alrededor de él. Vino una prima, una hermana de Chucho, de Michoacán, a hacernos pie de casa. Tenía una hermana de Chucho. Lupe. Lupe, exactamente. Todo el mundo se llamaba Lupe, José. Lupe. Ella nos hacía pie de casa, ella venía con 2 niñas, era viuda. Entonces vivía en la casa y era, pues, soy la verdad, soy la que guiso, soy la que hago, soy la etcétera, etcétera, etcétera. Gloria se fue cuando yo tenía 16 años y mi papá se casó cuando yo tenía 18. Se casó con Marily. ¿Cómo fue que Marily entró a Pues mira, la canasta? Ayer Pepe contaba la versión de que se conocieron comprando medias. Ella comprando medias en la tienda de un amigo de mi papá. Y cuando ellos se conocieron, Marily tenía 28 años. Pero hace 50 años, una muchacha de 28 años ya estaba quedada. Entonces fueron novios como... Mi papá era... Bueno, me encanta porque tenía así como varias candidatas. Una vez me cotija a conocer una. Me dijo, ¿qué te parece, Ernestina? Muy bonita señora, una señorita, 30 y pico. En esa época sí. Agradable, mona, cariñosa con nosotros, etcétera, etcétera. Pero algo hubo ahí que terminaron. Entonces después... ¿A ustedes les gustaba? ¿A ti te gustaba? Pues la vi 2 veces, no sé. O sea, no me caía mal. Iba a vivir en mi casa, obviamente. O sea, iba a tomar el papel de ama de casa, lo que tomó Marily cuando se casó. O sea, Lupe seguía en la casa, pero el ama de casa ya era Marily. Tu papá conoce a Marily, desenvuélveme esa. Mi papá conoce a Marily y entonces un día nos la encontramos nosotros en el parque y nos la presentó, pues Marily, ella es Marily, ella es mi hija mayor, su novio, yo era novia de Martín. Sí, yo empecé con Martín a los 16 años. Yola, sí. Y entonces me decía, porque conocía a ella y aparte tenía la revista esa que había entonces, se llamaba Confidencias, y me decía, a ver, mira, esta así, 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 y esta, ¿a cuál le escribiremos? Me involucró mucho en la búsqueda, porque me decía, y algo que me dijo que nunca se me lo olvidaría, era muy cierto. Dice, tú te vas a casar, tus hermanos se van a casar. Yo no quiero vivir de arrimado con nadie, ni ser un estorbo para nadie. Yo quiero tener mi propio hogar. Entonces decía,
Pues sí, tiene mucha razón. Digo que yo, él era así como... Y tenía razón, claro. Sí, pero nosotros nos íbamos a ir todos de golpe. Pero fíjate cómo es Dios de sabio. Cuando yo me casé, él se casó cuando yo tenía 18 años. Yo la tenía 16, Pepe tenía 17 porque nos llevamos muy poquito tiempo. Carmen, ¿cuánto tiempo? 2 años se lleva con Yola. Ah. Entonces, yo la acepté bien desde el primer momento. Pepe, pues como que no le importaba mucho. Yola estaba en plena adolescencia, tenía un che genio de la fregada, pero bueno, fue aceptada en la casa. Ella llegó muy mona, nos hacía todo el mundo de frutita y etcétera, etcétera. Fui madrina, fuimos... Es más. Fuimos a la boda civil, claro, conocíamos a toda su familia, y cuando se casaron, yo fui madrina de ramo, o de lazo, ya no me acuerdo, Yola fue de otra cosa, entonces todos ya estábamos involucrados. Vinieron del viaje de bodas y ella llegó a su casa, con sus cosas, con sus regalos, mi esposo, mi casa, sus hijos. ¿Ella tiene otros hijos? No. ¿Ustedes? Nosotros éramos bueno, no de ella, pues los hijos de mi esposo, bien, tranquilos, ninguno éramos de pleito, nunca se la hicimos así de difícil, yo creo que nadie se la hizo difícil, por eso yo creo que a todos nos quiere, porque sí nos quiere. Conmigo se identifica mucho, somos de la vela perpetua, dice Martín, de las rezanderas y cosas por el estilo. ¿Religiosa? Religiosa, sí. ¿Otra vez llegó el rosario? No, pero hizo que mi papá volviera a ir a misa todas las semanas. Pues yo creo que desde todavía vivía con Bebo cuando empezó a dejar de ir. Nos obligaba a ir, pero él no iba. Entonces otra vez volvió, se casaron por la iglesia, etcétera, etcétera. Bien. Hola. Hola, preciosa. Hola. ¿Terminaron? No. Ay, mi amor, pues que 60 años son muchos años. Sí, no, y nada más te puede llevar a ser adulto y ya terminaste, ¿eh? ¿60 años? 64. 21. Estamos. Ya regresamos. Entonces, pues, cambio de vida, pero no mal cambio de vida, no mala onda, no malas vibras. A pesar de la adolescencia de Yola, a pesar de que Pepe estaba en la edad de salir y de todo, a pesar de que empezó a andar con Ana, tu hermana, que estaba las cosas dificilísimas en mi casa, se salió de la universidad, ya no quiso estudiar, entonces se fue a trabajar. Mi papá dijo, ok, no estudies, yo en mi casa no quiero flojos. ¿O trabajas o estudias? Sí. Le habló a un amigo de él, a un proveedor de él que le vendía cosas y le dijo, oye Rubén, te voy a mandar a mi hijo, ¿le puedes dar trabajo? Sí, claro que sí, don José. Mi papá era muy querido en su medio. Lo que usted diga, dígame de qué quiere que lo ponga, o sea, lo puedo poner en cajero, no. Quiero que me lo pongas en el puesto más bajo que tengas, de cargador, que lleve mercancía, que te acomode bodega. Lo más pesado, quiero que eso haga. Quiero que aprenda a trabajar, desde nada, porque él nunca trabaja. Y así empezó. Yo me acuerdo que llegaba Pepe, ¡ay, pobrecito! Un chiquillo. Pepe cuando empezó a andar con Ana tenía 17 años. 17, todavía creo que no cumplía los 18. Estaba chiquito. ¿Tú te casas, sigues en la casa de tus papás? Cuando yo me casé, no. ¿Cómo? No. Ah, Antes de que te casaras. sí. ¿Viviste con Marily? Viví con Marily 1 año y 1 mes. Nació Alicia en enero del año que yo me casé. Yo adoraba a la chiquilla. Tenía 5 meses cuando yo me casé. Muñequita. Era mi muñequita, pues de todos, era la muñequita, juguetito, era una niña preciosa. Y... Para Yolanda, ¿cómo fue? Porque ella le quitó su lugar de la chiquita. Sí, pero fíjate que yo creo que no le afectó mucho. Yo creo, o sea, nunca hemos hablado Tú de eso. estabas fascinada. Yo estaba muy contenta con ella, sí. ¿Tú pensabas que tu papá te sorprendió que tu papá vas a tener otro niño? No, porque Marily era una mujer joven.
O sea, te digo que tenía 28. Ay, van a tener un hermanito. Ah, pues qué padre. Entonces, yo me casé, Elisa tenía 6 meses. Se casó Pepe, no, se casó Yola. Se casó Yola y 2 días después de que se casó Yola nació Francisco. O sea, ya tenía 2 repuestos. No, se sí, le fueron 2 y ya tenía 2. Estaba reponiéndolos Después así. se casó Pepe y a los 2 años nació Carlos. O sea, los 3 que nos fuimos ya tenía sus hijos, tenía su nueva familia con sus hijos y con todo. Pero esta vez 2 niños y una niña en vez de 2 niñas y un niño. Sí. Y o sea, eso Dios se los está mandando. Definitivamente. Él ama mucho a su familia porque él siempre amó mucho a su familia. Siempre trató de tenernos a todos muy unidos. Las casas de Cocoyoc se hicieron gracias al... Pepe vio los terrenos y todo. Y dijo mi papá, yo también compro. Para seguir juntos. Cuando Pepe se cambió a la casa donde vive, nosotros ya habíamos comprado el terreno de donde nosotros vivíamos, que vivíamos a 2 cuadras. Pero no teníamos con qué construir. Entonces él construyó. Le dijimos a mi papá, ay papá, vimos una colonia aquí cerquita preciosa, porque unos tíos de Martín vivían ahí en la colonia. Y me dijo, ay, llévenme. Y ya lo llevamos. Y dijo, no, sí está preciosa la colonia, me gusta mucho. Fuimos, nosotros compramos el terreno y después mi papá llevó a Pepe. Dijo, mira, aquí van a vivir tu hermana, está muy bonito. Dijo Pepe, sí, sí, me gusta. Y él construyó primero que nosotros. Te digo, para él era muy importante, él era muy feliz cuando nos veía a todos juntos, contentos, felices, siempre. Y siempre trató de que hubiera unidad familiar. Entonces, sí, Tuvieron mucha suerte con eso. Sí, la familia, pues qué bueno que tenía más familia. A sus nietos los quería mucho y te digo, siempre estaba pensando en la familia. Bueno, ¿cómo conocí a los Abreu? Te voy a decir cómo conocí a los Abreu. Yo sabía que había Carmen, ¿verdad? Y que vivía con una tía. Conocí a mi tío Joaquín, conocí a mi tío Chico. Conocí a Lulú, que la llevó un día mi tía Eloísa o María, mi tía María, a donde yo estaba. Pero lo hizo así como que conozcas a... Sí, sí, la llevó especialmente. Sí. Me casé, me fui a Europa, estuvimos 3 meses. Y cuando yo estaba en Europa, Yola y yo nos carteábamos, nos mandábamos cartas. Hay gente que nomás dura casados 3 meses. Sí, nosotros tenemos 45 años, así que no era nada. Y me dijo, ay, ojalá vengas pronto. He conocido a mucha familia. Conocí a mi tía Celita, a mi tía Leni, a mi tío Chico, no me acuerdo quién más me dijo, a Ana, a Pepe, o sea, todos ustedes. A ti no. Yolanda tiene una foto en su boda civil. Yo estoy. Pero no sabía quién era seguramente. Sí. Ah, no, claro que sí sabía, ya los conocía. Ya los conocía. Yo, cuando yo estaba en Europa, yo me casé primero que ella. De acuerdo. Y cuando yo llegué al aeropuerto de regreso, llegamos en la tarde-noche o en la noche-noche, no me acuerdo. Y mi papá al otro día hizo una fiesta enorme, porque como era su chiquiada que volvía a la casa, de las que él acostumbraba a hacer, 10 horas de mariachi, etcétera, etcétera. Y ahí conocí a toda la familia Abreu. ¿Qué pensaste? La verdad como que nada, no me importaba. O sea, qué bueno que los conozco, pero hasta ahí. Todas decían que chillonas son. Dice, ay, no, qué bárbaras. Es que ustedes no sabían, pero eran la familia perdida. Sí. Y a ustedes no se sentían así. Obviamente no tenían por qué sentirse así. No. Entonces fue así como los fui conociendo a todos. Y ya se fueron todos. Y pues seguía viendo a mi tío Joaquín, seguía viendo a los que vivían. Digo, poco. Mi tío Joaquín fue a mi boda.
Yo lo invité ahora, sí. Yo con él era con el que, pues se puede decir que tenía, que lo veía más, sin tener trato, porque ya ves que él era medio osco. Sí, exacto. Demasiado. Me acuerdo perfecto el día que le llevé la invitación de la boda, porque estaba uno de sus hijos chiquito. Ya habían nacido sus niños. Sí, vivían en Entonces Providencia. Joaquín, ya había nacido Joaquín. Creo que uno o dos. Estaba Felipe, que estaba así chiquito, tenía 4 años, y estaba Lalito en una cuna, rubio, con los pelos parados, precioso, y le llevamos la invitación. Me acuerdo muy bien que nos recibió en su cama, porque era domingo, y no se pensaba levantar. Entonces me dijo, sí, gracias. Acostúmbrense. Qué bueno, muchas gracias. Ya le dejamos la invitación y nos fuimos. Yo creo que sí fue, no fue mucha gente porque yo me casé como los inditos. Casé en viernes a las 9 de la mañana y no hice. No pues iban ni 3 meses, ¿cuál fiesta? Sí. Decídete una boda. Cuando le dijimos a mi papá que nos casábamos, él había tenido una muy mala racha económica porque se asoció con un señor y vino aquí a Michoacán a sembrar algodón, porque estaba en auge, entonces estaba dejando mucha lana el algodón. Pero donde o sea, nos íbamos a ir a la Feria Mundial de Nueva York en coche. Íbamos pues si fuimos a Nueva Orleans y fuimos a muchos lados en coche. Entonces iba mi papá, Marily, Pepe, Yola, Chucho y yo. Y antes de llegar a Querétaro tuvimos un accidente muy fuerte. Mi papá se partió la pelvis en 3 lugares diferentes. Se desvió la espina, tenía Marily iba embarazada ya de Alicia, creo que no sabía que ella iba embarazada. Pero todos los golpes, los fuertes se los llevó mi papá, los demás pues que un chipote o cosas así. Antes de llegar a Querétaro, a 150 metros del Distrito Federal, un accidente muy fuerte, muy feo, contra nadie. Nos salimos de la carretera, había un terraplén así muy grande, entonces mi papá se salió y cayó el coche. A la hora en que golpeó, se salió él y fue cuando tuvo todos esos golpes tan fuertes. ¿Por qué te estaba contando eso? Bueno. Eso verdaderamente fue una marca. Porque íbamos a Nueva York y no llegamos ni siquiera a Querétaro. ¿Tu papá en el hospital? Sí, pues operaciones y estuvo 3 meses en cama, enyesado, con las piernas así, por la pelvis, más yeso aquí, más corsé para la espalda, en cama de esas que dan vueltas especiales. Entonces, en ese momento, yo le di muchísimas gracias a Dios de que estuviera casado, porque no es lo mismo que tu hija. Yo con todo mi amor lo hubiera hecho, pero no tienes la misma confianza con una hija que con una esposa. Entonces Marily, bueno, mis respetos. Embarazada, todo el día tenía sueño, todavía estaba cansada y lo atendía y lo veía y lo cuidaba y las medicinas y a la hora que fuera, dices, mis respetos con la señora. Y ahí le dieron, ya me acordé por qué, le dieron... Algodón. Sí, algodón, pero para que no inyectaran, porque según esto que se había perdido la cosecha y se le fue todo su dinero que había invertido. Como no podía estar yendo, Patzingán, en Michoacán, en otro lado. Entonces le dieron baje con todo. Y cuando nos íbamos a casar me dijo, hija, me da mucha pena, pero no te puedo dar una fiesta. Dije, no quiero una fiesta. No quiero una fiesta. Entonces, cuando nos casamos por el civil, mi marido contrató un grupito de músicos y tuvimos nuestra fiesta del civil. Y el día de la iglesia no hicimos nada. Pues no, ¿verdad? Nos casamos a las 9, salíamos a la 1 a España. Entonces, por eso te digo que no estoy muy segura si fue mi tío Joaquín, porque fue muy poquita gente, por la hora, porque era hábil, por lo que tú quieras. Pero bueno, sí lo invitamos. Y pues después, cuando vinieron... ¿Nadie más se lastimó? Fuerte no. Chucho tuvo una luxación en un hombro. Marily también, creo que en ¿Tu papá lo aventó el carro? Sí. ¿Afuera del carro? Afuera del carro.
no sé si a la hora que iba cayendo o pegó con algo y se abrió su puerta y se salió. Pepe cuando vio eso se metió abajo del tablero. El tablero se llama, ajá, ¿cómo se llama el tablero? Sí. Pues ahí se metió, no le pasó ni un rasguño. Yo la creo que traía un chipote por aquí, yo no tenía nada. Yo iba leyendo un libro de esos picosísimos de sexo. Tú estabas muy relajada. Sí. Nada. Entonces él decía que él tenía una fractura por cada uno de los que íbamos. Decía, gracias a Dios que yo tengo una fractura por cada uno de los que íbamos y ustedes no sacaron nada. Sí. Él tenía 5 fracturas. Entonces, obviamente se lo virlaron el dinero y no tenía para darnos una fiesta. Y dije, a mí no me importa. Pero cómo se fue mejorando la situación, porque vamos a lo mismo, un hombre muy listo, muy trabajador. Entonces nos hizo una fiesta enorme cuando regresamos de la... Qué bueno que se fueron 3 meses para que ahorraran. Sí. Y ya conocí a toda la familia, que estaban aquí de vacaciones, 66. La primera vez que venimos a México. Uh-huh. Me acuerdo de Carmen, de los demás, de las 3 chillonas también me acuerdo, de las demás no. Tenemos otra partecita de familia, pero no sabemos dónde está. No sabemos dónde vive. No sabemos cómo se llama. No, claro que sabían todo. Porque mi mamá salió de esa casa. Si hubieran querido, hubieran salido. A lo mejor mi papá tuvo algo que ver y haber dicho, no quiero saber nada de nadie, puede ser. La única parte que me falta del puente es quién se comunicó. ¿Cómo fue que saben que tienen una hermana? ¿Cómo fue que llegó a ese momento tu papá a decirles? Porque iban a venir a México, ya te dije, iban a ir a ver a mi abuelita. Ahí nos íbamos a ver. Yo no sabía nada de ninguna abuelita hace nada. Bueno, pues ahí nos íbamos a ver. My next is Debbie tried to get a hold of you. To call her. Okay. And come right now. Okay. Can I wait a second? Yeah. Yeah. Leave it there for you. Yeah. And let me just call and tell him. Call and tell him. Ellos fueron el puente donde nos íbamos a ver. Pero ¿cómo sabían? Los tíos. El tío Joaquín no. Yo creo que estaba involucrado también. Sí. Supongo. Que le había ido a decirle a tu papá. Van a venir. Cuando les dijo de su hermana, les dijo, ¿juntos todos los 3? Sí, a todos. No preguntaron, no. ¿Esa de dónde viene? Porque ¿Qué nos va a traer? no. Y sí me dijo, me acuerdo que me dijo, dicen ustedes que se parece mucho a ti, que es muy bonita. Y yo, pues como me sentía la princesa de mi papá, decía, no, pues tiene que ser muy bonita, si se parece. Los nietos de Santiago. Cuando lleguen a Chuy Navarro, ¿Qué quiero saber de mi abuela? ¿Qué van a decir, mira, ella, ¿qué? ¿Qué me gustaría a mí que ellos supieran, los hijos de Santiago? Te puse un mal ejemplo, porque ese es tu nieto. Sí. Yo sé que quiero que sepan mis nietos. O sea, yo me gustaría, ¿No? quisiera cómo me recordaran. Mira, Chuy Navarro, a ver, vamos a ver. ¿Qué quieres que se lleven? Yo creo que es muy importante que muchas de las cosas que yo he hecho, si no es que todas, las he hecho con mucho amor. Amo mucho a mi familia, adoro a mis hijos, a mis nietos. Nunca he tratado de hacerle mal a nadie. Bueno, una vez cuando era niña, que les reventó un globo a mis hermanos a propósito.
nunca se me ha olvidado. O sea, por hacerlo, por hacer daño, jamás. Eso me gustaría que ellos supieran. Que amé mucho, que recibí mucho amor y que ese amor he tratado de darlo.